Estimados, les pedimos a todos los que se encuentran en la parte del lobby nos puedan acompañar ya otra vez aquí a la sala, porque daremos por iniciadas las actividades nuevamente. Los estamos esperando. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa del día de hoy y vamos a seguir con la conferencia. Vamos a esperar lo más que podamos a todos. Creo que no tenemos audio en el lobby y a lo mejor no nos escuchan, que ya vamos a dar por iniciado. No sé si nos... ¿Ok? Continuamos con nuestro programa con la conferencia El futuro de la medicina académica, impartida por el doctor David Kersenovich. Les pedimos a todos guardar silencio, ya que va a comenzar de nuevo nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los presentes. David Kersenovich es director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su residencia de Medicina Interna y Gastroenterología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es investigador emérito nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, con más de 400 publicaciones. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que destacan el Premio al Mérito Médico 2014, Premio de Investigación Miguel Otero Arce y la condecoración Eduardo Liceaga, otorgados por el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. Actualmente, el doctor David Kersenovich se desempeña como director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida al doctor David. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar por agradecer a Guillermo Torre y a Salvador Alba,
a Pablo Escandón y a Héctor Valle del TEC de Monterrey y de Fonsalud la invitación a poder reflexionar en los siguientes minutos en relación al futuro de la medicina académica. Esta primera diapositiva prácticamente podríamos decir que no tiene que ver con la medicina académica, pero me sirve para reflexionar y dar introducción al tema. Si pensamos en el siglo XXI, una de las cosas que ha venido a revolucionar prácticamente la práctica de la medicina es la medicina genómica. La secuenciación, por ejemplo, de pasar de ser un instrumento de investigación, se ha convertido ya en una herramienta clínica para muchas de las enfermedades. El costo de las pruebas, no importa lo que cuesta en la actualidad, se ha ido abatiendo en forma muy importante. Hemos entendido la etiología de muchas de las enfermedades. Se han identificado variantes genéticas de cáncer. ¿Quién pensaría hace unos años, por ejemplo, en el manejo de medicamentos HER2 para el tratamiento de cáncer de mama, que ahora son ya parte rutinaria? Se ha impactado en el conocimiento de la fisiopatología de muchas enfermedades y se han puesto en evidencia vacíos en el conocimiento de la medicina. De tal manera que ahora, y lo hemos escuchado hace unos momentos, hablamos de medicina de precisión, como una cosa que viene hacia el futuro inmediato. Entonces yo quise poner esta diapositiva porque la primera pregunta es, ¿qué haríamos si no hubiera medicina académica? ¿Cómo hubiéramos llegado al desarrollo de este conocimiento sin tener medicina académica? Entonces yo voy a hablar no puedo hablar de todo lo que es medicina académica, hablaré de la definición, el papel que tienen las escuelas de medicina, los recursos humanos. Quisiera tocar el aspecto de los médicos generales, quisiera tocar el de las mujeres en la medicina académica y van a ver por qué dentro de unos momentos. Y quisiera tocar de algunos aspectos tecnológicos que definitivamente impactan a la medicina académica. El primer punto es, ¿a qué le llamamos medicina académica? Y me gustaron dos definiciones que les señalo aquí. La medicina académica es aquella que se sustenta en la enseñanza, en la investigación y en el análisis documentado de los procesos que determinan la salud y la enfermedad. Es decir, ir a fondo en conocer cuál es la causa, cuál es el mecanismo y finalmente cómo se manifiesta y cómo se puede tratar. Pero la medicina académica va más allá de eso. Y la medicina académica se refiere a la interacción de un número importante de organizaciones que contribuyen a educar a los médicos, al personal paramédico, a los científicos que interactúan en el cuidado de los pacientes y desarrollan nuevo conocimiento. De tal manera que si no hablamos de cooperación entre los diversos sistemas, y les voy a mostrar dentro de unos momentos algunos ejemplos, es difícil entender el concepto de medicina académica. La medicina académica va en dos extremos. Uno es la tradición, en la cual hemos estado mucho tiempo, y otro es en la innovación. Entre esos dos es que transcurre el quehacer de la medicina académica. Tradicionalmente la medicina académica era clínica, investigación, educación, y yo puse un valor ahí que es integridad de aquel que se dedica a medicina académica, entendiendo como integridad no nada más la integridad personal, sino el compromiso que se adquiere al hacer medicina académica. Y la innovación preserva todo eso, pero tiene otros conceptos que no siempre valoramos, que es la productividad académica, la satisfacción en el trabajo, la calidad de vida, porque son aspectos que impactan mucho en la medicina académica,
Incluso puse un asistente administrativo, porque quien hace medicina académica muchas veces es consumido por la carga administrativa que tiene que hacer. Y mucho más recientemente hablamos de desarrollo de patentes, hablamos de desarrollar medicamentos, instrumental médico, usar biomarcadores. Pero esos aspectos que van entre tradición e innovación, finalmente hay algunos aspectos que debemos cuidar en el futuro en lo que es medicina académica. Y se dijo hace unos momentos, es la compensación y las posibilidades de crecimiento. Si un médico que se dedica a la medicina académica no es bien retribuido en la medicina académica, porque esa sensación de que el que hace medicina académica no debe de crecer económicamente, etc. Y luego la posibilidad de crecimiento que se mencionaba hace unos momentos, es decir, la posibilidad de promoción dentro de la competitividad de la medicina académica, la posibilidad de crecer. Y luego puse interés en el trabajo diario. Y dos cosas son muy importantes, el respeto y el reconocimiento a la medicina académica. Porque no se podían haber llegado a desarrollar los aspectos que puse en la primera diapositiva de genómica si no existe respeto y reconocimiento al trabajo. Muchas veces se piensa que el que hace medicina académica o el que hace investigación tiene que producir cada año, cuando la historia nos demuestra que los grandes investigadores a veces o grandes médicos académicos toman varios años en ver su actividad. Entonces eso de respeto y reconocimiento es algo muy importante que no se puede evaluar igual de aquel que no hace necesariamente medicina académica. Entonces, una de mis primeras reflexiones a futuro es que la medicina académica tiene que tener una dirección y tiene que tener un propósito. Y yo espero mostrar que no estamos necesariamente cumpliendo con tenerla en la dirección y propósito, y que se vuelve entonces muy importante el concepto que oíamos hoy en la mañana en relación a una visión de a dónde debe de ir la medicina académica. Y voy a empezar por tocar las escuelas de medicina. Fíjense, y estos son datos que Sebastián García Saizó me hizo favor de prestar, de tal manera que si hay algunas reclamaciones a él, en los datos que voy a presentar. Pero resulta que tenemos 161 escuelas o programas de medicina en el país. Una cantidad enorme de escuelas de medicina. Pero vean cuántas están acreditadas y cuántas no están acreditadas. Resulta que son más las escuelas que no están acreditadas, 78 contra 66, y al rato hablaré del proceso de acreditación. Tenemos en enfermería, ahí pueden ver los números, en odontología, en nutrición, en psicología. Entonces tenemos una gran producción, y entonces si no planeamos qué quiere decir la medicina académica, pues no queda claro a dónde vamos. Entonces hay un desbalance entre la formación, la calidad y las oportunidades laborales. Déjenme reflexionar sobre algunos puntos. A diferencia de la mayoría de los países que tienen economías similares a México, en México en el momento que terminamos la facultad de medicina, inmediatamente somos médicos. Y luego les mostraré la última reflexión en relación a ello. Sin embargo, hay un examen para entrar a las residencias, que es el ENARM. Y resulta que los médicos generales que presentan el examen no alcanzan arriba del 65% de la contestación. O sea que tenemos un problema de preparación de pregrado muy importante, que independientemente del número que pasan o no, no pasan arriba del 65% de las preguntas en forma correcta en el examen. Al analizar los bloques por especialidades,
y en este caso me voy a referir a medicina interna en particular, se logra apenas un promedio de 56%, nada más. Y todos estos médicos que sustentan el examen tienen una cédula profesional que les habilita para atender pacientes. Entonces ahí tenemos un problema serio con los médicos que estamos preparando y que impacta directamente en lo que es medicina académica. Y vean lo que pasa con el ENARM. Y me preparé el señalador. Bueno, pero vean la última columna. 42.274 presentan el ENARM y nada más pasan 8.263. Esos son los que aspiran a un programa de residencia que podríamos... ¿Qué oportunidades tienen de desarrollar medicina y mucho menos medicina académica? Pero voy a hablar de alguna propuesta al futuro, no nada más señalar el problema. Quizá el principal problema que tenemos tiene que ver con la acreditación, que es el único garante de la calidad. Y platicaba yo con Sebastián que decimos, ¿y por qué no la Secretaría de Salud garantiza qué escuela? Pues nada más que la Secretaría de Salud no está autorizada en la legislación para acreditar las escuelas de medicina. Las escuelas de medicina las acreditan otras instituciones. Entonces vamos a ver quién acredita las escuelas de medicina. Tenemos un órgano que es el reconocimiento de validez oficial de estudios. Luego tenemos el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación, que es el órgano que realmente acredita los programas y que no viene de la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud tiene la Comisión Interinstitucional para formar recursos humanos en salud y luego viene la Secretaría de Educación Pública. De tal manera que cualquiera puede abrir una escuela de medicina. El problema no es abrir la escuela de medicina, el problema es acreditarse. Y en esa acreditación no participa directamente la Secretaría de Salud porque la legislación no lo permite. Entonces, uno de los cambios que debe de ocurrir es que la Secretaría de Salud sea la que acredite las escuelas de medicina, si quieren puestos de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. Y es importante evaluar en forma continua las escuelas de nueva creación, porque si no, nomás se les da el certificado o se les dice, ¿y qué pasa 1 año o 2 años o 6 años después? No tenemos un mecanismo que les permita revalidar o eso. Entonces, en el último que les pongo tiene que estar en relación con los hospitales, en relación con la Secretaría de Salud. Esta es datos de la OCDE, de los médicos que tenemos. Ya se mencionó que tenemos menos médicos comparados con la OCDE, pero vean lo que pasa con ginecólogos y obstetras. Tenemos mucho más ginecólogos y obstetras, y al rato que les enseñe otras especialidades, ahí no tenemos. Entonces, hay que planear qué queremos de especialidades. ¿Queremos ginecólogos o queremos médicos generales o qué queremos? Pero no podemos pensar en la medicina académica sin plantearnos qué es lo que queremos. Vean, por ejemplo, psiquiatras. Bueno, pues tenemos un problema de salud mental, pero mientras que los países promedios de la OCDE tienen 15.6, nosotros tenemos 1.2. Y ya se mencionó hace rato el dato de los geriatras. E igual nos pasa con las enfermeras, e igual nos pasa con los pasantes. Entonces regreso a mis primeras diapositivas. La medicina académica requiere de objetivos y requiere de planeación y no se puede dejar crecer a libre albedrío porque si no, no se va a resolver los problemas. Y vean en esta diapositiva, esta es todavía más dramática.
Tenemos diabetes como principal problema y tenemos enfermedades cardiovasculares. Pero ¿qué es lo que tenemos en relación a las especialidades? Aquí tengo que voltear a ver, aquí está el número de internistas, creo que aquí viene el número de cardiólogos, que no nos alcanza. Tenemos el número de endocrinólogos muy bajos. O sea, tenemos enfermedades que predominan en el país, pero no tenemos los recursos humanos para atenderlos. Y cuando yo hablo de recursos humanos, estoy hablando de medicina académica, de la medicina que por eso empecé con la definición, ayuda a entender la fisiopatología de la enfermedad, por qué ocurren los síntomas y cómo se pueden tratar. Entonces hay un desbalance completo donde se deja a la libre elección, por una parte de médicos que tienen licencia para practicar medicina y no alcanzan el examen, y luego escogen especialidades y nada de lo que requiere necesariamente el país para solucionar su problema. Esta es todavía más dramática, esta es verdaderamente dramática. ¿Dónde están los médicos? Pues están en el Distrito Federal, están en Jalisco, están en Nuevo León, están en estados. Pero si se van a la parte baja de la diapositiva, se van a dar cuenta que hay estados que prácticamente no tienen cardiólogos, no tienen psiquiatras, no tienen oncólogos y no tienen endocrinólogos. Las enfermedades más importantes que tenemos en el país no tenemos los recursos humanos para atenderlos. Entonces, ¿dónde está la medicina académica? Déjenme pasar ahora a los médicos generales. Parecería ser que en el país la medicina, estas son palabras del doctor Lifshitz, los tomé íntegros de un artículo que él puso, pero que a mí me pareció excelente. Dice el doctor Lifshitz en su artículo, en la Gaceta Médica, dice, parecería que la medicina general es una alternativa para los egresados de escuelas y facultades de medicina, que es el resultado de una frustración de una vocación y no de una planeación. Parecería ser que el que se quiere dedicar a la medicina general, pues lo hace o porque se frustra, o porque no puede, o porque cuando es lo que mejores deberíamos tener preparados en el país. Y luego dice, y esto es muy importante, define lo que es medicina general. Y dice, la dedicación a medicina general puede obedecer a no haber alcanzado espacio en los cursos de especialización. ¿Sí? Ahí se van muchos. O al cultivo de una vocación en la que se pondera al paciente por encima de la enfermedad, al organismo por sobre los órganos, a las personas por sobre los padecimientos, a los individuos por sobre los aparatos y sistemas y a la extensión por sobre la profundidad. ¿Qué quiero decir con eso? El 80% de las personas que acuden al médico o que deberían estar acudiendo al médico no van a buscar al especialista y por eso proliferan en los médicos en las farmacias, etcétera, porque tienen una gripa o tienen una diarrea, no pueden estar esperando a tener una cita dentro de 6 días o 6 semanas. Entonces, no le hemos dado el valor al médico general desde el punto de vista de medicina académica. Y en los países en que se le da valor al médico general como el cuidado continuo de la persona, el médico general es aquel que ve al niño y lo puede seguir a la adolescencia y lo puede seguir al adulto. Muchos de nosotros buscamos un médico que nos acompañe durante todo el proceso de cuidado de la salud. Y eso nosotros no lo estamos reconociendo. ¿Y por qué me refiero no lo reconocemos? Porque al médico general se le castiga en el salario. Ese es uno de los primeros. Y también en la oportunidad de crecer. Entonces, si queremos mejorar, tenemos que mejorar el salario y reconocer lo que es el médico general y darle oportunidades de trabajo. Y yo lo puse aquí en rojo por algo que creo que es muy importante. Cuando mostré la diapositiva de estados donde no tienen médicos,
la certificación debería ser variable por estados. Debería ser mucho más fácil, es como yo lo veo a futuro, que un médico se certificara para practicar medicina general en un estado que no hay médicos, que lo que sucede en el Distrito Federal o en Jalisco o en Monterrey. Y eso pasa en otros países. No que todos los médicos sean valorados de la misma manera, sino cuándo se van a ir los médicos a ese tipo de lugares. Ahora, ¿tenemos un problema de calidad? Sí, pero hagamos un programa de medicina académica para los médicos generales, que les permita superarse y entender que su función más importante es el cuidado continuo de la persona, no la especialización de la alta medicina, pero darles un valor académico a la práctica de la medicina. Déjenme mencionar por qué dije lo del género y las mujeres. Resulta que estamos viviendo un cambio completo, de tal manera que en la Facultad de Medicina aproximadamente 50% ya son del género femenino. Aquí les muestro una estadística de nosotros en la residencia en el instituto en el año 2017 y pueden ver que tenemos 45% de sustentantes del género femenino. Entonces, sí tenemos que pensar en cómo la medicina académica puede nutrirse, porque si no, al rato vamos a tener más del género femenino, menos del género masculino, y si no empezamos a planear qué hacer, va a ser difícil. Estas son cirujanas de nuestro instituto, una especialidad que antes no ocurría, pero que ahora tenemos cada vez más mujeres haciendo cirugía. Aquí está uno de nuestros cirujanos en una reunión de la Sociedad Académica de Cirugía. No lo veo, pero aquí está, aquí está. Es que aquí lo identifico más fácil, el doctor Mercado, en un movimiento que se llama He for She. O sea, hay que darles oportunidades. Entonces, ¿qué se requiere en mujeres en la medicina académica? Se requiere fomentar su interés, se tiene que pensar en igualdad de oportunidades, se tiene que ver que se conviertan en tutores ejemplares, lo que en inglés se llama role models. Entonces tiene que tenérsele. Tiene que haber flexibilidad. Hay que entender que una doctora pues tiene derecho a embarazarse, tiene derecho a tener hijos, tiene que tener tiempos, tiene que haber flexibilidad, tiene que atender su casa, etc. Pero no nomás decir, pues no, pues eso está mal. Tiene que tener reconocimiento público y tiene que haber una estimulación intelectual y autonomía para favorecer su desarrollo. Déjenme pasar a la parte de tecnología. En esta diapositiva que les muestro en el 2018, había 4.021 millones de usuarios de Internet. 83% de los usuarios de Internet buscan información sobre salud. O sea, es uno de los tópicos que más se utilizan para acceder a buscar información, es precisamente el Internet. Y en los teléfonos cada vez más se busca las personas datos que tienen que ver con salud. 29% de los dueños de celulares de 18 a 29 años, 29% consultan salud. Y 17% de los celulares en general. Yo me apunté un dato que ya no pude poner en la diapositiva, pero México es el país que más ha crecido en la adquisición de celulares. Teníamos aproximadamente 4.2 por cada 100 personas cuando inició el sexenio anterior. Ahora tenemos 60.9 por 100 personas. Esa es la magnitud de lo que han crecido los teléfonos celulares. Entonces necesitamos incorporarlos en el futuro para el desarrollo de lo que es medicina académica.
El uso del Internet, los softwares educativos y los simuladores tienen que ver con la educación de pre y posgrado. Y en nuestro país mucho más, porque con la diversidad que tenemos en el país y queremos alcanzar a la gente en todo el país, a los que se quieran ir a hacer medicina académica, ahí tenemos un instrumento muy útil, creo que se fue, ¿verdad? Un instrumento, pero aquí hay otro. Un instrumento muy útil para que sea utilizado. Y entonces creo que esa parte se vuelve muy importante. ¿Qué ventajas tienen esas redes y esos medios sociales? Primero, el costo es mucho más barato que estar haciendo cualquier otro método de educación. Es más eficiente en tiempo. Permite crear redes de discusión clínicas y de investigación. Da equidad de oportunidad para la participación. Permite favorecer el intercambio de opiniones en tiempo real y permite que pueda hacer artículos. Hay muchos, en medicina usamos los journal clubs, pues ahora lo hacen sin necesidad de encontrarse en personas, conferencias o discusiones de casos por pares. Déjenme mostrarles cómo la innovación de esto ha impactado en medicina. La revista que probablemente tiene mayor impacto en medicina es el New England Journal of Medicine. El New England Journal of Medicine ahora publica un artículo de investigación clínica e invita a que la gente opine sobre ese trabajo por los medios sociales y proponga hipótesis de trabajo que enriquezcan el trabajo y que abran nuevos métodos de desarrollo. Y hace un concurso y premia a los 3 mejores que participan con ideas. Entonces ya ni siquiera es hacer la investigación original, es participar sobre la investigación original, lo que en inglés le llaman el second best, la segunda mejor oportunidad, que puede resultar incluso de mayor ventaja que de la primera oportunidad. Otro ejemplo, la fundación de Melinda y Bill Gates. La población de Melinda y Bill Gates decidieron que sus trabajos de investigación, más otros que se quieran apuntar, se iban a publicar en open access, en acceso libre, sin tener que hacer pago editorial, un gran proceso de revisión donde puedes correr el riesgo que te rechacen o que no te rechacen el trabajo, que es una locura y que no permite entonces la difusión adecuada del conocimiento. Entonces vemos cómo hay maneras de innovar y de poder estar. No todo es recursos, es manera de pensar y de planear cómo puede la medicina académica desarrollarse. Y se decía hace unos momentos, y yo lo vuelvo a enfatizar, México no se ha abierto a profesores de otros países. En todos los países se dedica dinero, en países de primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Dinamarca, invierten dinero en atraer poder de medicina académica que venga. Y nosotros no. ¿Y cuáles son las ventajas de tener a los profesores visitantes? Pero no profesores nomás a venir a dar una conferencia, sino a tener una estancia o desarrollar un proyecto de investigación en el país. Primero, permite un avance en el desarrollo profesional. Permite tener mentores adecuados. Y segundo, facilita la diseminación de buenas prácticas clínicas y de innovación. Entonces, pues no puedo tocar todo, pero este es un resumen de algunas de las conclusiones que creo que puedo resumir. 1. Se requiere una regulación eficiente y dinámica de las escuelas de medicina. Si queremos desarrollar medicina académica, la Secretaría de Salud tiene que tener una participación en la acreditación de los programas que le van a afectar. Hay que fortalecer la formación de recursos humanos y fíjense lo que pongo aquí, empezando desde el pregrado. No puede ser que solo 65% contesten bien las preguntas del examen de la residencia. Deberíamos, porque obtienen la licencia para practicar medicina. Entonces tiene que empezar desde el pregrado. Debe de haber oportunidades de medicina académica para médicos generales.
Debemos de pensar en el papel de las mujeres en la medicina académica. Debemos de incorporar la tecnología como un instrumento de educación médica continua y desarrollo profesional. Por razones del tiempo no puede tocar otras cosas como telemedicina, etcétera, pero el mensaje es incorporar la tecnología. Y lo que es muy importante es que tenemos que incorporar la innovación a la práctica clínica. Regreso a la medicina genómica. Todo aquello que se desarrolla debemos de poderlo incorporar. No tenemos por qué tener atención de segundo nivel. Podemos tener atención de primer nivel si incorporamos la atención. Yo creo que en el futuro la medicina académica, si la planeamos, da muchas oportunidades de desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor David. Fue una excelente participación. Muchas gracias. Damos ahora inicio a la conferencia La brecha de la salud en México, la cual será impartida por la doctora Felicia Knoll. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Harvard, profesora de la Facultad de Medicina Leonard Miller y directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas en la Universidad de Miami. En México, es directora del programa Universalidad y Competitividad en la Salud en la Fundación Mexicana para la Salud, presidenta de la organización civil Tómatelo a Pecho, miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3. A nivel regional, preside la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer. De 2009 a 2015, fue profesora asociada de la Facultad de Medicina de Harvard y directora de la iniciativa Harvard en Equidad Global. Su trabajo de investigación se centra en las áreas de la salud global, cáncer, particularmente cáncer de mama, salud de la mujer, sistemas de salud y reforma, financiamiento de la salud, cuidados paliativos y control del dolor, pobreza e inequidad, equidad de género y participación de la mujer en la fuerza laboral. También tiene estudios en niños en circunstancias especialmente difíciles. Gracias, doctora Knoll, por acompañarnos en este día. Démosle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por esta invitación y poder formar parte de este gran evento Salud México, Innovación para el Futuro. Yo quisiera en primer lugar agradecer al doctor Guillermo Torre y a TechSalud por todo lo que ha hecho por hacer posible este evento y por su gran trabajo y colaboración con, digamos, mi alma mater, con la Fundación Mexicana para la Salud, y por supuesto agradecer a nuestro presidente del Consejo Directivo y gran amigo durante muchísimos años de todo lo que trabajamos en temas de economía y salud, el licenciado Pablo Escandón, y también un agradecimiento especial a Cristóbal Thompson y a MIF por el apoyo que nos ha dado a la investigación y al trabajo en más y mejor salud. Yo voy a compartir con ustedes esta presentación sobre la brecha en salud, avances y retos, un trabajo que llevamos a cabo desde la Fundación Mexicana para la Salud en colaboración con la Universidad de Miami, y mi coautor en eso y gran colaborador desde hace muchísimos más años, de lo que quiero confesar, el maestro Héctor Arriola, que está aquí también con nosotros. Me gusta decir, eso es la neta. Entonces, si no se acuerdan de nada más, eso es la neta y lo que deberían mantener, por favor, en sus mentes después de esta presentación. Que ante una creciente y cada vez más compleja y costosa demanda por la atención a la salud, es menester construir un sistema de salud universal, eficiente y flexible que pueda crecer, reestructurarse e innovar en forma responsiva
a las necesidades de la población, promoviendo la equidad y el desarrollo económico con la máxima participación de todos los actores y, por supuesto, eso incluye el sector privado. Ese trabajo que estamos presentando realmente empieza en el año 93 con el doctor Guillermo Soberón y el doctor Julio Frank y, por supuesto, el licenciado Escandón en la Fundación Mexicana para la Salud sobre Economía y Salud. Llevamos ya décadas estudiando desde una perspectiva económica y de salud y de competitividad lo que son las formas y fórmulas para mejorar nuestro sistema de salud y llegamos hoy día con la presentación actual, Más y Mejor Salud, que presentamos como finalidad de nuestro trabajo en nuestro Consejo Promotor Universalidad y Competitividad en Salud. La presentación tiene 4 partes, pero realmente el Dr. Frank es quien nos va a dar el secreto de cómo solucionar todos los problemas que yo voy a compartir con ustedes, que es la 4ª parte. Primero, quiero compartir con ustedes la idea de lo que es la brecha en salud y el autor de esta idea realmente es Pablo. Segundo, entrar en detalle en lo que son los desafíos a la demanda y por qué somos en México víctimas de nuestros propios éxitos. Después, desafíos a la oferta que realmente hablan de insuficiencia e ineficiencia y finalmente un poquito sobre nuestras ideas acerca de prestación plural. Nuestra brecha en salud va en aumento. Desde el lado de la demanda por el crecimiento poblacional, el envejecimiento, la transición epidemiológica y la migración, lo que hemos bautizado el riesgo Trump. Y abajo, los problemas de la oferta, un diseño obsoleto, recursos insuficientes, una situación no balanceada entre lo público y lo privado, gasto del bolsillo todavía elevado, ineficiencias en la operación. La brecha va en aumento. Lo que buscamos es cómo reducir esta brecha. Hay varias formas y fórmulas y como les mencioné, eso es lo que les va a presentar después el Dr. Frank. Lo que yo quiero mencionar sobre esta brecha primero es que se concentra muchísimo en unas pocas enfermedades. Aquí hablamos de 6 enfermedades, todas son no transmisibles excepto VIH-Sida y se va a concentrar todo el gasto a través del tiempo en estas enfermedades entre 2030 y 2050. Y estamos hablando de los cánceres, tumores malignos, estamos hablando de hipertensión, de diabetes y un poquito ahí también, como mencioné, de VIH. Como sector económico, la salud va a crecer y hoy día ya es un sector muy importante en cuanto al consumo, en cuanto al porcentaje del PIB. Pero lo que vamos midiendo es cuáles son las implicaciones en cuanto al crecimiento, en este caso la proyección a 2030, para el crecimiento poblacional, que nos llevaría de un 6.2 a un 7.1, la transición epidemiológica, que nos llevaría a 8.2%, una decisión de invertir lo que deberíamos invertir, tomando como ejemplos Costa Rica o Chile, nos llevaría para 2030 hacia 13% de nuestro PIB invertido en la salud. La pregunta para los tomadores de decisión es cómo invertir eso eficientemente, porque el riesgo no solo para la salud, sino para la economía es enorme. El país, digamos, menos eficiente o de los menos eficientes del mundo es Estados Unidos, donde en cuanto a expectativa de vida no alcanza a otros, como Canadá o Chile en este caso, y está gastando, esos son datos de 2015-2014, de un 14% del PIB, ya es casi 17% del PIB. Sus logros entonces no corresponden a su inversión. Hay mejores ejemplos, Canadá y Chile, y ahí está nuestro pobrecito México con un gasto muchísimo más bajo.
Si seguimos a mano derecha, hay que escoger. Si la eficiencia es lo que logramos en este caso en cuanto a expectativa de vida, podemos crecer, lo que va a pasar, la inversión va a aumentar, tiene que aumentar hacia un modelo como Estados Unidos, hacia un modelo como Canadá o hacia un modelo como Chile o Japón. Lo ideal es, por supuesto, Chile, Japón o por lo menos Canadá. Si buscamos o seguimos algo de desperdicio como es el Estados Unidos y tomando un dato aprox de qué significa ese tipo de mal gasto, es como tirar a la basura varios estados de México. Entonces estamos hablando de 1, de 2, de 3% de nuestro PIB y eso sí es un gasto real comparado con lo que es nuestra economía. Vamos a entrar un poco más de lleno a lo que son los desafíos a la demanda y por qué somos víctimas de nuestros éxitos. Las cosas han mejorado muchísimo en México. Esta lámina es un poco el resumen de las transiciones demográficas y epidemiológicas que han sido rápidas y profundas. En 40 años, México alcanzará las tasas de envejecimiento de la mayoría de los países de Europa que tomaron, la verdad, cientos de años en hacer este tipo de cambio. Vean una inversión completa en las causas de la muerte, en este caso, en 1990, menos que el 30% enfermedades no transmisibles y para 2015, 75% de la carga en cuanto a la muerte es enfermedades no transmisibles. ¿Qué significa eso en términos de la demanda para la salud? Primero, la población crece y seguirá creciendo. Aunque las tasas están bajando, estamos hablando de un aumento de más de 22 millones de personas entre 2000 y 2015, y de 2015 a 2050, aunque se reduce la tasa de crecimiento, más de 44 millones de mexicanos más en nuestro país, y el sistema de salud tiene que absorber a estos mexicanas y mexicanos. Aparte, el proceso de envejecimiento implica que muy rápidamente se nos va a acabar la fiesta, que es el bono demográfico. El poco tiempo en que tenemos un pirámide poblacional dominado por la gente joven, por la gente que trabaja, y se va a ir cargándose hacia el azul, que es la vejez. Cuando se concentra en la vejez, lo que pasa es que aumentan necesariamente los costos. Ahí ven datos para Canadá y para México de la razón entre el gasto per cápita en el grupo de 0 a 14 años comparado con los grupos de 65 a 74, 74 a 84 y 84 en adelante. Hoy día, para el caso de México, es 6.3 veces el gasto en una persona mayor que 65 comparado con una persona menor de 14. Y si llegamos a lo que es Canadá, un sistema bastante funcional, estamos hablando de casi 19 veces lo que hay que invertir en cada persona. Cuando somos víctimas de nuestros éxitos, se cierra una brecha y se abren otras. Lo que pasa con la transición epidemiológica es que normalmente las brechas que se abran cuestan más. Aquí están viendo lo que ha pasado con la mortalidad por cáncer de cervix, la línea azul, que ha bajado desde 1985 en una forma realmente notable en nuestro país. Pero va subiendo este otro cáncer en la mujer, que es cáncer de mama, el cáncer no transmisible, que básicamente podemos tratar y intentar detectar a tiempo y que, como van a ver en un momento, es costoso y además tiene que ver con la cobertura efectiva. Lo que les mostré, esta transición entre lo transmisible y lo no transmisible, se ven en esta gráfica, yo creo que muy claramente.
La rosa son estas enfermedades más costosas, el cambio de 90 a 2015 y básicamente el padrón de las enfermedades que más explican los años de vida saludable perdidas son hoy día los no transmisibles, los de color rosa, los costosas. Los demás, las enfermedades relacionadas con infecciones, con la nutrición, se han ido bajando en cuanto a su carga. Y eso es lo que pasa en el caso del IMSS, es lo que estamos viendo acá, entre 1990 y 2014, cuando se concentra la demanda en estas enfermedades más costosas. Pero no es solo que nuestra transición epidemiológica nos llevando hacia el envejecimiento y la carga por estas enfermedades, sino tenemos un problema muy serio en nuestro país de la concentración de los factores de riesgo que van en aumento. Eso es la prevalencia de obesidad y sobrepeso entre 1999 y 2016, particularmente notorio el aumento para las mujeres adultas en nuestro país. Son datos del Instituto Nacional de Salud Pública de la ENSANUD. Y la última parte de lo que estamos estudiando sobre la brecha en cuanto a la demanda es lo que hemos llamado el pasivo de cobertura migratoria. Cuando hablamos de esta cuenta de cuántas personas entrarán a nuestro sistema de salud, generalmente se nos olvida que todos los mexicanos por nacimiento o mexicanos cuyos padres son mexicanos tienen derecho al seguro popular hoy día por ley. Estos son más de 33 millones de personas, de los cuales por lo menos 7.1 millones no tienen ningún acceso a los servicios de salud en los Estados Unidos, excepto por absoluta emergencia. Lo que hemos llamado un poco este efecto Trump y su muro, vamos a llamarlo así, es que hay alrededor de 12 millones de mexicanos, según ciertas estimaciones que incluyen este 7.1, que probablemente regresarán a México. Regresarán a México en búsqueda de la salud, entre otras cosas. Son mexicanos que no tienen derechos en Estados Unidos y con la política actual cada día tienen menos derechos a la salud en los Estados Unidos y más probable que tengan que llegar a México indocumentados y documentados para accesar al sistema de salud acá, pero ellos no ofrecen aportaciones financieras porque trabajan allá, pero consumen acá. Entonces, por eso le llamamos el equivalente a un pasivo laboral. Entonces, hasta allí la situación de la demanda. Un breve recuento de la oferta y los desafíos en cuanto a insuficiencia y problemas de calidad. Primero, lo bueno, han habido, sin lugar a duda, un avance en la cobertura muy, muy notorio. Y casi todo eso es debido a lo que ven en color verde, que es el seguro popular. Que la cobertura legal para 2012 es 100% y la afiliación declarada en las encuestas ha subido de 41% a 82%. En tan solo 15 años estamos viendo allá. Pero, en cuanto a la oferta, vivimos en un país que no invierte lo suficiente en la salud. Cuando comparamos a México en cuanto a su inversión con porcentaje del PIB, que es 5.9% en 2015, con otros países de similar nivel de ingreso, por ejemplo, Costa Rica, o Chile, estamos muy por debajo de donde están ellos y por supuesto muy por debajo de países como Alemania o Canadá. Y eso es en términos del PIB relativos, no absolutos. Segundo, invertimos muy mal este dinero. Estamos a la cola de una lista muy larga de países cuando uno habla del porcentaje que se invierte en lo administrativo. Y eso es un desperdicio importante. Tercero, como porcentaje del PIB, la tendencia es a la baja.
Ha habido una serie de reevaluaciones en cuanto a los datos de gasto en salud en los últimos meses, pero eso es lo más nuevo que tenemos. Han habido altibajos, pero básicamente en 2009 era 6.2% del PIB y en 2016 es 5.8% del PIB. Comparando a México con los 180 países del mundo que nos prestan datos sobre su inversión, en 2009 ocupábamos el lugar 91. Actualmente ocupamos el lugar 111. Eso no habla de una mejoría. Y, como van a ver en un momento, una proporción demasiado alta de lo que es esta inversión es gasto del bolsillo, que sabemos que es la forma menos eficiente y menos equitativa de financiar un sistema de salud. Y México, comparado con su nivel de ingreso, va mal cuando uno piensa en el porcentaje que se invierte en salud vía el gasto del bolsillo, como comparación con toda la región de América Latina, y cuando nos comparamos con otros países a nivel mundial, el porcentaje que es vía gasto del bolsillo compara con Uganda. Uganda, cuyo nivel de ingreso es muchísimo por debajo de lo que es México. Entonces tenemos un problema en cuanto a la estructura de las inversiones de nuestro sistema de salud. Eso implica, si vemos qué ha pasado con la trayectoria o las tendencias en el gasto en salud, que más o menos se aplana recientemente según los nuevos datos. Lo que sí está pasando es que el gasto público está aplanándose o yéndose a la baja, mientras el gasto del bolsillo como proporción de la inversión privada se está subiendo, que es exactamente lo que no buscamos, no deberíamos buscar. Sin embargo, y eso es donde hemos hecho muchísima investigación, el equipo nuestro en la Fundación Mexicana para la Salud, hay muy buenas noticias en cuanto a gasto catastrófico y empobrecedor en nuestro país. Y el doctor Frank, el doctor Gómez Dantes, Héctor Ayala y yo publicamos sobre eso en Nexus hace unas pocas semanas. Sin lugar a duda, ha habido una mejoría. El porcentaje de familias mexicanas que sufren empobrecimiento o un gasto catastrófico por su gasto en salud ha bajado considerablemente. Y de hecho, este bajón implica que al año, en 2016, unos 3.5 millones de familias, que todos no son muchos, siguen sufriendo ese tipo de gasto catastrófico. Pero si no hubiésemos gozado de esta mejoría, si la tasa hubiese seguido como estuvo en 2004, hoy estaríamos viendo 4.9, casi 5 millones de hogares al año con gasto catastrófico. Pero estamos viendo ya que hemos llegado a un punto muy bajo y que además algo está pasando con la línea verde, que es el IMSS, la Seguridad Social y el gasto catastrófico del bolsillo. Cuando vemos lo que pasó en cuanto al aumento en la cobertura y qué fue el motor de esta reducción en el gasto empobrecedor o catastrófico, mucho tiene que ver con la cobertura del Seguro Popular y en particular entre la población más marginada, que es lo que ven ustedes a mano izquierda en la primera figura. Son las líneas verdes en las áreas marginadas que han subido mucho y eso es el Seguro Popular. Sin embargo, algo que es muy preocupante es en los últimos 3 o 4 años, la afiliación al mismo Seguro Popular va bajando. Hasta ahí hemos hablado de inversión o gasto y de cobertura. Pero cobertura se dice muy sencillo y no es. Hay que hablar de lo que llamamos cobertura efectiva. Y aquí lo ven claramente la situación en México para diabetes. Hay un 88% de los diabéticos que hablan de recibir tratamiento,
pero solo entre el 5 y el 20%, dependiendo cuál de los tratamientos requiere, actualmente reciben el tratamiento que necesitan para controlar bien su situación de diabetes. Entonces, este 90% de cobertura no es real si lo que estamos buscando es un resultado en cuanto a la salud. La cobertura no efectiva lo podemos ver también muy claramente en cuidados paliativos y acceso a opiáceos, que es un estudio que recientemente publicamos en Lancet. Y estoy de acuerdo con todo lo que dijo el doctor Katzenberg, excepto es Lancet, no en New England Journal, doctor, que sale que más influencia tiene en el mundo médico. New England Journal a veces Lancet. Pero publicamos ese estudio en Lancet. Y lo que vimos en México es una mejoría muy importante en cuanto al sistema de salud y su respuesta efectiva a la necesidad de tener cuidados paliativos. Y hay ejemplos año con año, por ejemplo, el recetario electrónico, la inclusión en el seguro popular. Pero eso no mide cobertura efectiva. Cuando analizamos si el país tiene suficiente opiáceo, medicamento, morfina, para satisfacer tan solo las necesidades de cuidados paliativos, estamos terriblemente mal. Tenemos en el país año con año menos que lo necesario para satisfacer la tercera parte de la demanda para cuidados paliativos. Eso implica que ni estamos hablando de morfina después de la cirugía, de otro tipo de dolor, solo cuidados paliativos. No hay. ¿Cómo puede uno hablar de cobertura universal o acceso a cuidados paliativos o tratamiento para enfermedades complejas si no hay ni morfina en el país? Y el doctor Moar ha hecho varios estudios muy importantes sobre esta situación y ha empujado mucho a nivel mundial, algo que podemos definitivamente cambiar con muy poco dinero. Y finalmente, otro ejemplo, muy literalmente cerca a mi corazón, ¿cómo podremos hablar de cobertura efectiva o no efectiva en cuanto a cáncer de mama? Esta enfermedad, cuando les mostré que está a la alza comparado con cáncer cervicuterino. La muy buena noticia en México es que gracias al Seguro Popular, a partir de 2007, cualquier mujer diagnosticada con cáncer de mama tiene derecho a la protección financiera completa para su tratamiento del cáncer de mama. Y es un paquete muy completo, muy similar, si no igual, al paquete que yo recibí en el sector privado. Sin embargo, y esos son datos publicados por el doctor Uscanga y otros, solo el 1.2% llegan a tiempo y a recibir este acceso al tratamiento. Hay un severo problema con el tamizaje, tanto el acceso general a los exámenes clínicos como a la mamografía, y hay una larga espera de a veces hasta un año para recibir el tratamiento. Porque es un ejemplo de la cobertura no efectiva. Uno, porque estamos cubriendo algo y la gente no está llegando. Pero segundo, porque llegan muy tardíamente y nos cuesta mucho más tratar cada caso, salvar una vida o extender la vida de lo que hubiese sido si el sistema hubiese estado operando bien y invirtiendo donde debe invertir, tanto en la detección temprana de tamizaje, como en el diagnóstico, como en el acceso al tratamiento, víctimas de nuestros éxitos. Y finalmente, la idea de que estamos atrapados en un viejo paradigma. Y voy a decir muy poco sobre este tema porque nuevamente el doctor Frank en un momento tiene su presentación. Hay 3 generaciones de reforma y esta figura sigue un muy interesante documento publicado en Lancet por parte de Julio Frank, Jaime Sepúlveda y Octavio Gómez Dantes hace unos años. Estas 3 generaciones de reforma, desde la Constitución, la creación de nuestro sistema de salud moderno en 1943, hablan de logros muy importantes. Y de hecho, a nivel mundial se ha elogiado en varias revistas internacionales y con diferentes estudios los éxitos que hemos tenido en diseñar
o rediseñar nuestro sistema de salud. Sin embargo, llegamos a 2008 con un modelo viejo que nos atrapa en un sistema que no ofrece flexibilidad y rigidez. ¿Qué pasa? Ups. El sector privado es la válvula de escape, sin ninguna duda, para el sistema de salud. Esos son diabéticos, hipertensos y dislipidemia, ya diagnosticado, gente que para sus servicios ambulatorios decidieron ir al sector privado y pagar de su bolsillo, teniendo cobertura de la seguridad social, el 26%, y eso es los servicios ambulatorios. Entonces, si bien el sistema no es flexible, las personas se mueven en búsqueda de soluciones adecuadas. Segundo, es que el sistema ya no da. No hay por dónde, ni desde la parte del ofrecimiento de la atención a la salud, ni desde la perspectiva económica. Eso es ahora sí el pasivo laboral del IMSS y sus implicaciones para la atención. El país no puede sostener, económicamente hablando, ese pasivo laboral. Expandirlo más es impensable. La única solución entonces es pensar en un modelo que hemos llamado pluralismo estructurado, donde hay prestación plural que incluye toda la gama de prestadores, incluso el sector privado, en un modelo donde la gente puede accesar a estos prestadores, a estos servicios con protección financiera a través de un fondo público. Tenemos una serie de problemas en lograr llegar a este modelo y aquí solo estoy anunciando algunos relacionados con la prestación plural y el sector privado. Reglas de participación poco explícitos, mercados poco definidos, una serie de obstáculos a la entrada al mercado, contrataciones o subcontrataciones de servicios que son monopsónicos y un problema muy serio de tiempos de recuperación de la inversión cuando el sector privado sí busca entrar a apoyar el sistema de salud. Eso yo espero deja pie a que el doctor Frank pueda ayudarnos a entender cómo solucionar la brecha en salud. Les agradezco muchísimo su tiempo y el haber estado aquí con nosotros. Estimados, antes de dar por inicio o presentarles a la conferencia del doctor Julio Frenk, quisiera comentarles que va a haber un pequeño ajuste en la agenda que llevamos debido al tiempo que vamos un poquito atrasados. Se va a presentar la conferencia y posteriormente el panel que estaba agendado se llevará a cabo al mismo tiempo que la comida, misma que nos van a servir aquí justo en esta misma sala para que lo tengan contemplado todos. Muchas gracias por escuchar este pequeño cambio. Continuamos con el programa, con la conferencia La Salud como Derecho Ciudadano, la cual será ofrecida por el doctor Julio Frenk Mora. El doctor Frenk Mora es presidente de la Universidad de Miami, donde además es profesor titular. Entre su muy amplia trayectoria de más de 40 años, fue decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard y profesor titular de la cátedra T&G Angelopoulos en Salud Pública y Desarrollo Internacional en la Escuela Kennedy de Gobierno en la misma universidad. El doctor Frenk fue secretario de Salud de México del año 2000 al 2006, periodo durante el cual se logró fortalecer los programas de prevención y establecer la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Al mismo tiempo, se creó el Seguro Popular, el cual ha logrado ampliar el acceso a servicios de calidad y la protección financiera para más de 55 millones de personas, hasta entonces excluidas de la seguridad social. Fue director ejecutivo encargado
de pruebas científicas e información para las políticas en la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. En este cargo, enfocó sus esfuerzos en la diseminación de una base de evidencias para orientar el diseño de las políticas públicas y en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para mejorar el desempeño de los sistemas en salud. Más recientemente, en 2007 fungió como asociado principal en el Programa de Salud Global de la Fundación Bill y Melinda Gates. En el mismo periodo también fue presidente ejecutivo del Instituto Carso de la Salud, organización filantrópica dedicada a estimular la innovación en los sistemas de salud en América Latina. Su producción escrita incluye más de 400 publicaciones entre libros, monografías, capítulos de libros, artículos en revistas académicas, revistas culturales y periódicos. Démosle un fuerte aplauso y una bienvenida muy cálida a este escenario al doctor Julio Frank Mora. Muchas gracias y muy buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia aquí. Quiero empezar agradeciendo al TEC de Monterrey y particularmente al doctor Guillermo Torre, presidente de TEC Salud, la amable invitación, y desde luego a la Fundación Mexicana para la Salud y de manera muy especial a don Pablo Escandón, que ahora nos acompaña aquí y que realmente generó, cuando fue por primera vez presidente del Consejo Directivo de Funsalud, el proyecto de Economía y Salud, del cual han surgido muchas de las propuestas de política y que ha mantenido a la Fundación ahora a través del programa de competitividad y salud muy activa en las propuestas, realmente un ejemplo de participación de la sociedad civil en estos temas de gran importancia. Yo quiero un poco construir sobre la base de lo que acaban de escuchar de la doctora Noll, para ver no solamente la problemática, sino la solucionática. ¿Qué vamos a hacer con este sistema de salud? Mi mensaje central es que tenemos que dar el siguiente paso hacia lo que podríamos llamar un sistema auténticamente universal. Y voy a explicar qué quiere decir eso. Y que para lograr eso necesitamos implantar una nueva generación de reformas que ahora sí garantice a todo mundo no solamente cobertura, sino un trato igualitario. Y eso es lo que voy a explicar. Hay dos significados de la palabra universal. Todo el mundo usa la palabra universal. Creo que hay un gran acuerdo de que México necesita un sistema universal. Pero hay dos significados de esa palabra. La primera es un sistema de salud que cubre a todos los ciudadanos. Esa es la acepción más común. Y como vamos a ver, estamos ya muy cerca de lograr eso. Pero el segundo significado es un sistema que cubre no solamente a todos, sino que los cubre a todos con los mismos beneficios y bajo las mismas reglas. Ese es el segundo concepto de universalidad. Puede uno tener un sistema que cubra al 100% de la población, pero con múltiples segmentos. De hecho, eso es lo que tenemos ahora en México casi, ¿verdad? Todavía nos falta un poquito. Eso no es un sistema auténticamente universal. Para ser auténticamente universal, tiene que cumplir con el segundo requisito. En el primer sentido, universal es lo contrario de parcial, y en el segundo, universal es lo contrario de segregado. O sea, cubre a todos, pero con las mismas reglas. Y es lo que voy a explicar. Entonces, el mensaje central es: hay que hacer el último gran esfuerzo, estamos cerca, para cubrir a todo el mundo, pero igualmente importante es que todo el mundo tenga los mismos derechos. Y eso requiere la instauración no de un sistema único, como se ha manejado, sino de un sistema uniforme, que es muy diferente. Entonces voy a dedicar estos minutos a 3 grandes puntos. La situación actual, no de salud, creo que Felicia ya comentó sobre esta brecha entre la oferta y la demanda, sino cómo está el sistema de salud. Y luego sí quiero enfocarme en el segundo punto, porque hemos llegado a una coyuntura en donde hay 2 claras alternativas de cuál es el camino hacia adelante. Y tercero, bueno, hablar un poco de esta idea de la siguiente generación de reformas.
Como la doctora Noll mencionó, esto es una serie de artículos que han sido, de hecho, apoyados por el proyecto de competitividad y salud de FunSalud y que se han publicado con la coautoría de Felicia Noll, Héctor Gómez Dantes y Héctor Arriola y un servidor. El primero, el que ya escucharon, de la brecha, en el número de febrero de Nexos, de la revista Nexos. Mucho de lo que voy a hablar salió en marzo, más con algunas soluciones, pero la mayor parte de lo que voy a decir viene en el número de mayo. Esto no ha salido, el número de junio, perdón, viene en el número de junio, que sale el 1 de junio. Entonces, menciono esto porque, como son muchas ideas, si algo no está claro, va a haber un texto en 15 días que pueden leer con mucho más tranquilidad. Entonces, déjenme hablar de la situación actual. El siguiente diagrama resume cómo está el sistema de salud hoy en México. Y el mensaje principal es que poquito a poco hemos ido construyendo una política de Estado hacia la universalización. Y déjenme explicar lo que esto involucra. Hoy en día en México hay 3 seguros, perdón, tengo que regresar, me tengo que ir para adelante. Hay 3 seguros públicos, quería señalar, bueno, hay 3 seguros públicos, el seguro de enfermedades y maternidad del IMSS, para los asalariados del sector privado de la economía, el seguro médico del ISSSTE para los asalariados del sector público de la economía y el seguro popular para los no asalariados, que como voy a explicar no son lo mismo que los informales, pero los no asalariados, la población no asalariada y sus familias. Y hoy la arquitectura financiera de esos 3 seguros públicos está homologada en nuestro país. Este es un cambio que tomó 20 años hacer en México, 3 administraciones de gobierno y 2 partidos políticos distintos en la presidencia. Arranca con la reforma de 1997 a la ley del IMSS en la presidencia de Ernesto Zedillo, que cambia el financiamiento del IMSS, el modelo tripartita, que es el que está de su origen, pero introduce el concepto de una cuota social, una cantidad fija que el gobierno aporta por familia asegurada, muy distinto a lo que había antes. Antes estaba un porcentaje del financiamiento total del IMSS que era 5%. Ahora, por cada familia que se afilia, por cada derechohabiente que se afilia, no familia, sino cada derechohabiente, hay una cuota. ¿Ok? 1997, Ernesto Zedillo. 2003, se reforma la Ley General de Salud y se crea el sistema de protección social en salud que da lugar al Seguro Popular. Y tomamos literalmente la redacción de la ley del IMSS y adoptamos la misma estructura tripartita para lo que hasta entonces se llamaba población abierta, o mejor, como decía Eduardo César Mann, población derecho careciente, porque había los derechohabientes y los derechos carecientes. Y les crea un derecho con la misma estructura. 2017, eso es el presidente Fox. 2017, presidente Calderón, una reforma a la ley del ISSSTE y toman la redacción de la ley de salud y le dan la misma estructura al ISSSTE. ¿Cuántas áreas de la política pública de México conocen donde ha pasado en 3 administraciones de gobierno, 2 partidos políticos diferentes, que se va construyendo sobre la otra? Y el hecho es que hoy tenemos esta arquitectura financiera donde hay una estructura en donde el beneficiario aporta, en el IMSS y el ISSSTE es el empleado, en el Seguro Popular es la cuota familiar, hay un aportante corresponsable que es el patrón en el IMSS, o el gobierno federal o los gobiernos estatales como empleador. En el Seguro Popular, por definición, no hay patrón, entonces hay una fórmula donde los gobiernos de los estados hacen ese papel en una fórmula redistributiva con el gobierno federal. Y lo que está homologado es la idea de la cuota social. Entonces tenemos una base muy firme porque ya homologamos la arquitectura financiera. Lo que no hemos homologado son las prestaciones, los beneficios a los que los afiliados a cada uno de estos tienen. Pero ya tenemos algo sobre lo que construir. Porque hay un masoquismo nacional. Nos encanta el autoflagelo, todo lo que está mal, y a veces se nos va de vista cosas como estas. No ocurrieron de la noche a la mañana, las políticas de Estado toman tiempo.
En las democracias se mantienen de gobierno a gobierno, no importa el nombre del presidente y ni siquiera el partido político cuando hay políticas de Estado. Eso es a lo que tenemos que tender. Y en salud tenemos uno de los poquititos ejemplos donde eso se ha logrado. Esa es la base de optimismo. Ahora, ¿cómo estamos? Según la encuesta intersencial de 2015, son los números más importantes, esta es la cobertura actual. Tenemos más o menos 56 millones de afiliados al Seguro Popular, 42 millones a las distintas instituciones de seguridad social, sobre todo el IMSS es la más grande y el ISSSTE. Hay más o menos 8 millones de gentes con un seguro privado, lo que pasa es que la mitad de esos tienen también un seguro público, entonces el neto nada más son 4. Total, hay más o menos 102 millones de personas con alguna forma de aseguramiento de salud. Yo estoy hablando aquí de protección financiera, aseguramiento. Eso quiere decir que nos quedan 17 millones, como la población de 2015, sin seguro, es decir, 14%. Pero el otro lado de la moneda es que 86% de los mexicanos tienen algún seguro de salud, seguro público y un neto adicional de seguro privado. Entonces, ahí hay una base sobre la que construir. Entonces, creo que hemos llegado a un punto sobre esta plataforma donde hay consensos y disensos. Hay un amplísimo consenso de que hay que hacer ese último esfuerzo para ese 14% son dos grupos. Es gente extremadamente pobre y es gente extremadamente rica. A mí no me quita el sueño que la gente de muchos recursos opten por autoasegurarse, lo pueden hacer. Me quita el sueño que haya gente muy pobre que vive en comunidades muy remotas, que es la otra parte, quizás la mayoría de ese 14%. Pero estamos muy cerca, hay que hacer ya el último gran esfuerzo. Y ahora sí hay que dar el siguiente gran paso, que es la segunda definición de universal, que es la homologación de beneficios, y ya acabar con la segmentación del sistema de salud. Hasta ahí los consensos, porque hay un gran acuerdo en el qué, pero no en el cómo alcanzar esta universalización. Y ahí paso a mi segundo punto. Estamos en una encrucijada. Y si hay dos caminos, hay una propuesta de un modelo, ya lo adelantaba Felicia, de monopolio público, y hay una propuesta de lo que hemos llamado pluralismo estructurado. Un sistema público plural o un sistema público monopólico. Y déjenme explicar, y esto es lo que se explica en el artículo de Nexos que va a salir el 1 de junio. Una forma de resumir cómo está organizado un sistema de salud es analizar los grupos sociales y las tres grandes funciones de todo sistema de salud. Todo sistema de salud tiene tres grandes funciones. La rectoría, que es poner reglas del juego, incluye la regulación, pero va más allá. Incluye la visión estratégica, incluye importantemente la evaluación del desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas. Implica también las reglas del juego, la regulación. ¿Quién puede dar consulta? ¿Qué se requiere para abrir un hospital? ¿Qué se necesita para poder registrar un medicamento? Las reglas básicas, regulación o rectoría. Rectoría, más amplio que regulación. Segunda función, el financiamiento, movilizar el dinero. Y tercero, la prestación. Y luego hay una serie de grupos sociales. En el diseño original, por cierto, este es un dibujo del Estudio de Economía y Salud que se dio cuando Pablo Escandón era presidente del Consejo de Funsalud y el doctor Guillermo Soberón, presidente ejecutivo. Ahí está ese dibujo. Porque creo que es una forma muy clara de explicarlo. En México diseñamos el sistema por grupos sociales. Y hay muchas razones históricas, no me voy a detener en ellos. Pero en 1943 decidimos dividir a la gente entre pobres y no pobres. Y a los no pobres los dividimos aquellos que tenían un empleo, sobre todo en la industria. Creamos el Instituto Mexicano del Seguro Social y creamos la tradición de seguridad social en México. Pero hicimos una seguridad social que hace todas las funciones. Sus propias reglas, su propio financiamiento, sobre todo a partir de cuotas patronales, y su propia prestación, sus propias clínicas y hospitales del IMSS, del ISSSTE, que se vuelve un prestador monopólico para esa gente. En el otro extremo creamos la Secretaría de Salubridad, ¿cómo se llamaba en 43? Salubridad y Asistencia. Para los que no tenían derechos, les íbamos a dar una ayudita, entonces la asistencia. Y lo mismo, se creó una Secretaría Federal
que hacía sus reglas, financiamiento de impuestos generales muy subfinanciado y su prestación en su red de clínicas y hospitales. Y el resto, habían algunos que tenían seguros privados y otros que estaban no asegurados. Y en el diseño, para ellos había un sector privado. La realidad es que el sector privado es un sector también muy esquizofrénico. Hay las grandes instituciones de excelencia mundial, privadas, y hay un sector privado cuasi formal, de pésima calidad, la cual también van mucho los pobres y donde, por cierto, experimentan muchos gastos catastróficos. Pero nosotros diseñamos, y este es el pecado original de nuestro sistema de salud, que al haber dividido a la población así y integrado las funciones, entonces creamos la segmentación. Entonces, todo el mundo está de acuerdo en que hay que acabar la segmentación. ¿Cuál es la primera solución? El monopolio público. Júntalo todo, todo. Todo mundo, pobres, ricos, todo mundo, un solo sistema, una sola Secretaría de Salud que hace todo, pone las reglas, financia, impuestos generales principalmente, y presta todos los servicios. Este es el monopolio público, muy atractivo, es muy simple, simplifica la vida. Este modelo hoy en día en nuestro hemisferio solamente existe en Cuba y está en construcción en Venezuela. Aquí el Estado presta de manera monopólica todos los servicios de salud a toda la población, ofrece todo para todos, nunca hace explícito cuáles son los derechos de los ciudadanos, nunca les dice todo, ¿para qué? Para todos. Hay diversos actores en México, actores políticos, que proponen crear un sistema, sobre todo alrededor del IMSS. Hay una subpropuesta que dice, no, la institución más fuerte es sobre todo a partir de la Secretaría, un subsector dice, la institución más fuerte es el IMSS, vamos a pegarle todo al IMSS. Un poco como ocurrió con Costa Rica, aunque ese fue un modelo de hecho diferente a lo que se ha propuesto aquí. Pero vamos a juntar a todo mundo bajo un mega IMSS. Y las dos propuestas tienen un prototipo, lo cual nos permite ver y anticipar cuáles serían las consecuencias de llevarlo a nivel nacional. El de este modelo fue el programa, la experiencia que hubo en el programa que se llamó Programa de Médicos y Medicamentos Gratuitos del entonces Distrito Federal. Le pongo como se llamaba, ya sé que hoy se llama Ciudad de México, pero se llamaba Distrito Federal. Fue el programa que ocurrió entre 2000 y 2006 aquí en el DF, o lo que se llamaba DF, y era el programa de medicamentos y servicios médicos gratuitos. Este modelo tiene algunas ventajas potenciales en el diseño, porque al integrar todo pueden disminuir los costos administrativos, si se hace bien, puede contribuir a cierto grado de solidaridad entre enfermos y sanos, al agregar todo, es un solo fondo, de hecho son las finanzas, es el tesoro público el que asegura, y en la medida en que los impuestos sean progresivos puede contribuir a cierto nivel de equidad. Pero tiene también mucho mayores desventajas. En primer lugar, totalmente impide la capacidad de elección, es un monopolio. Por definición no hay capacidad de elección. Como todos los monopolios, y particularmente los públicos, tiene fuertes desincentivos a la calidad y a la eficiencia. No hay la presión competitiva para ser eficiente ni para ofrecer servicios de calidad. Al ofrecer todo para todos, y además llamarle gratuito, raciona los servicios. Ningún sistema, ni siquiera los que invierten más del mundo, puede ofrecer todo. Estoy hablando aquí de todo lo que es médicamente justificable, ¿eh? Ninguno. Todo sistema tiene prioridades. La diferencia es si las prioridades son explícitas o implícitas. Aquí son implícitas. La forma de racionar es a través de crear listas de espera. Lo vemos en el IMSS, los famosos diferimientos. ¿Por qué es que hoy 30% de la demanda de los derechohabientes del IMSS, esa gente que ya contribuyó su cuota, se va al sector privado? Porque hay un racionamiento de facto. De hecho, en el IMSS le llaman la válvula de escape. Hay un razonamiento por esa brecha entre oferta y demanda que decía Felicia, pero eso es lo que pasa con los monopolios públicos. Al no ser transparentes sobre las prioridades, hay un racionamiento burocrático de los servicios. La otra forma es tratar a la gente muy mal. Y como no hay incentivos y no hay libertad de elección, puede uno tratar a la gente muy mal.
Este modelo tiene un conflicto de interés, porque si yo soy el que manejo los hospitales, también soy el que los regulo, pues tengo un conflicto de interés entre la función regulatoria y la función prestadora, ¿no? Obviamente. Y finalmente, en todos los lugares donde ha ocurrido hay mercados negros, en todos. ¿Ok? Los que conozcan los países donde se ha implantado sabrán que las élites no van al sistema de monopolio público, hay mercados negros. Tenemos un prototipo que fue este modelo de programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos del DF. Y nada más les voy a dar 3 láminas. Hay una publicación, afortunadamente hicimos muchas evaluaciones. Este es en el periodo 2000 a 2005. Se publicó toda una evaluación comparando. Pusimos de acuerdo a todos los secretarios de salud de las 32 entidades federativas en una lista de indicadores. Y aquí hay uno que es muy sensible, que es el porcentaje de recetas surtidas completamente, integralmente. En rojo está el promedio mexicano y aquí abajo tienen al Distrito Federal, hasta abajo. Abajo de estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Zacatecas. Y eso ocurría a pesar de que el DF tenía uno de los gastos per cápita más altos entre las entidades federativas. Todo esto es comparativo. Entonces aquí tienen 4 cuadrantes. Claro, Tabasco tenían muy buenos resultados, surtían, pero también invertían más por persona, lo cual está bien. Los que están aquí abajo, bueno, no gastaban suficiente, no les iba tan bien. Pero estos son los superhéroes de la eficiencia, ¿verdad? Gastan menos y tienen buenos resultados. Estos son los villanos de la ineficiencia. Tienen el gasto más alto per cápita y los peores resultados en este indicador. Y eso ocurrió porque aún en los que tenían mejor gasto per cápita, la inversión era muy baja para la llamada población abierta. Por eso se crea el Seguro Popular. Y si ustedes ven, porque diríamos, bueno, ¿qué tanto fue la salud entonces una prioridad en el Distrito Federal? Pues no muy alta, porque esta gráfica es un poco difícil de leer, pero compara el gasto en salud, gasto público de salud, como porcentaje del gasto público total. Nos habla de la prioridad dentro de la asignación de recursos públicos por estado. Y si lo ven con cuidadito, el DF estaba en el segundo lugar de abajo para arriba. De hecho, como porcentaje del gasto público total, bajó durante ese sexenio por el retraso en sumarse al Seguro Popular. Casi todos los estados subieron, porque el Seguro Popular movilizó muchos recursos, pero aquí se politizó eso y el DF fue el último entidad federativa que entró y se quedaron literalmente millones de pesos sin ejercer. Y por eso vemos que como porcentaje del gasto total bajó aquí en el Distrito Federal. Bueno, el otro modelo, por eso dije ahí estamos en una bifurcación en el camino. Mismo punto de partida, un sistema segmentado por grupos sociales. El otro modelo lo que propone es darle la vuelta a esta matriz, invertirla y organizar el sistema por funciones. En vez de organizarlo por grupos, separar las funciones. Es el modelo de separación de funciones. Entonces sí, la Secretaría Federal y las Secretarías estatales se encargan de la rectoría únicamente. Hay la idea de crear un seguro universal de salud o su salud. Hay un financiamiento sobre todo público, ahora lo voy a explicar, y la prestación se presta a un modelo de pluralismo, de ahí el término de pluralismo estructurado. Hay muchos prestadores públicos y privados, todos con las mismas reglas, porque la diferencia para los pacientes no es si una clínica es pública o privada, si es buena o mala, ¿verdad? La gente se mueve entre el sector público y el privado, el chiste es que todo el mundo tenga las reglas. Y la segunda diferencia para la gente es que no se arruinen económicamente. Por eso es que en un sistema de este tipo lo que hay es una mezcla público-privada. Ahí están las mismas 3 funciones y le agregué la generación de recursos, una cuarta función muy importante, donde está, por ejemplo, la industria farmacéutica, la formación de recursos humanos, toda la construcción y equipamiento de instalaciones. Y lo que nos muestra es que la forma buena de tener una mezcla público-privada es por funciones, no por población. ¿Okay? Entonces, la rectoría es la función pública por excelencia. Debe hacerse sin corrupción y con transparencia y rendición de cuentas. Pero eso es lo que le toca al Estado. El financiamiento en salud debe ser preponderantemente público. Si tenemos esas 2 condiciones, la prestación puede ser plural. Y cuando llegamos a la generación de recursos, hay muchísimas oportunidades para la participación privada, como lo vemos en la industria farmacéutica o en las alianzas público-privadas para construir hospitales y equipar hospitales. Esto es un buen sistema.
es lo que llamamos pluralismo estructurado. Por cierto, lo que define si un sistema es público o privado no es quién presta los servicios. Ese ha sido nuestro error. Pensar que para que sea público tiene que haber el gobierno dando los servicios y todos los médicos y enfermeras tienen que ser trabajadores del Estado. Eso es un error. Lo que define si un sistema es público o privado es el financiamiento y la rectoría. El sistema más público es el británico, porque como 95% del gasto en salud es público, financiado por los impuestos de los británicos. Y si le preguntamos a los expertos, todo el mundo diría que en Gran Bretaña hay un sistema público. Nada más que todos los médicos generales no son empleados del gobierno, son contratistas privados. ¿Por qué es público? Porque el financiamiento es público, no porque los médicos sean empleados del gobierno. Si uno va a Canadá, otro modelo que funciona muy bien, todos los hospitales son entes privados sin ánimo de lucro. No son parte del gobierno, tienen juntas de gobierno independientes, son totalmente autónomos. ¿Por qué es público? Porque hay reglas, no cualquiera puede abrir un hospital. Y segundo, porque el financiamiento es público. Entonces, cuando sacan este espectro de que el pluralismo es privatización, eso es una tontería, ¿ok? Porque lo que define si un modelo es público no es quién presta el servicio, sino que haya reglas y que haya financiamiento público para que la gente no se arruine. Y lo que en México ya había pasado, como se documentó ahí en Funsalud, es que de hecho el sistema ya se había privatizado porque ya para el año 94, cuando hicimos el estudio, ya la mayor parte del gasto era gasto de bolsillo privado. Por eso se creó el Seguro Popular. Bueno, este es el sistema de pluralismo estructurado, es el sistema, para describir, es el que está prevalente en la gran mayoría de los países de la OCDE. La esencia es una instancia rectora independiente, un financiamiento predominante público y prestación plural de servicios. Aquí, a diferencia del otro, no se ofrece todo para todos. Las prestaciones se vuelven explícitas, hay un catálogo de prestaciones. En el caso del Seguro Popular se llama CAUSES, Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud. En el modelo colombiano, la famosa Ley 100, se llama Plan Obligatorio de Salud. En los chilenos sacaron la abreviatura más ingeniosa, es el Plan AUGE. AUGE quiere decir Acceso Universal con garantías explícitas. Explícitas, la palabra es explícita. Esa es la esencia, porque si no hacemos explícitas las garantías, no hay forma de rendirle cuentas a nadie. Lo único que podemos hacer es prometer, pero nadie nos puede decir si cumplimos o no la promesa, que es lo que hace el monopolio público. Aquí hay muchos actores que proponen esto con la separación de funciones. Y aquí también hay un prototipo. Un poco el Seguro Popular en su diseño, no en la implementación en todos lados, traía esta inspiración. Tiene ventajas, igual que lo hicimos para el monopolio. También contribuye a la solidaridad. Aquí también hay un fondo único, eso no es exclusivo del otro modelo. También promueve la equidad porque implanta un sistema contributivo basado en la capacidad de pago. Promueve la transparencia porque define explícitamente las prestaciones. Empodera a los ciudadanos al permitir la libertad de elección y genera grandes incentivos a la calidad y eficiencia porque el dinero sigue a la gente. Cuando esto se implementa bien, el dinero sigue a la gente. En el Seguro Popular hay hoy un prototipo de eso porque por primera vez los presupuestos de la Federación de los Estados estaban en función de los afiliados y eso es lo que hay que refinar. Y finalmente, al delegar la función o al darle la función de rectoría a un ente independiente, que es típicamente un organismo de la Secretaría de Salud, evita el conflicto de interés. Tiene también sus desventajas. La más grande, que ha sido un obstáculo, es que los sistemas de información se crearon con esta mentalidad burocrática. Todo es por el lado de la oferta, subsidios a la oferta, presupuestos públicos de oferta. Vamos a construir un hospital, vamos a contratar una plantilla, y si el hospital es bueno, le damos su mismo presupuesto que el año pasado, y si el hospital es malo, le damos su mismo presupuesto que el del año pasado. Eso se llama subsidio a la oferta. Este es un modelo de subsidio a la demanda. Los hospitales que les va mejor y los médicos y enfermeras que trabajan mejor, les toca más. En nuestros sistemas de información no hemos podido darle ese cambio. Una de las razones es que hay una potencial complejidad administrativa por el pluralismo.
Pues sí, es muy fácil. Si yo tengo un sistema de monopolio, pues no hay mucha complejidad administrativa. Aquí hay más complejidad. Nada que los sistemas de información modernos no puedan manejar. Hay un fuerte riesgo de oposición profesional por el cambio de oferta a la demanda. Eso fue lo que pasó en Colombia. Toda la Asociación Colombiana de Médicos, me da pena decirlo por mis colegas, se opusieron porque es mejor cuando yo soy el oferente y a mí me subsidian, haga yo lo que haga. Cuando yo le doy el poder al ciudadano y le doy libertad de elección, yo tengo ahora que, tengo que competir. Y nada, no nomás en la medicina le gusta eso. Y finalmente hay un riesgo, fuerte riesgo de resistencia política, porque implícito en esto, como lo hago explícito, es que el ciudadano puede ir a cualquier establecimiento que quiera. Y estos segmentos, estos monopolios, han creado fuertes intereses políticos. Entonces lo vimos con la resistencia. El Seguro Popular fue una gran amenaza al modelo del Seguro Social. Y por eso hubo tanta resistencia ahí, tanto de las burocracias sindicales como de las burocracias administrativas. Porque los que detentan un monopolio no les gusta perderlo. Bueno, el prototipo fue el Seguro Popular. No me voy a meter a un análisis porque además ya se me está acabando el tiempo. Hay más de 120 estudios sobre el Seguro Popular, publicados en la literatura con revisión de pares. Y además se escribió en ley que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios presenta un informe al Congreso cada 6 meses. Entonces, este es el programa más evaluado bajo el universo. Entonces, sabemos que si aumentó la inversión, el resultado fue que de 5% del PIB pasamos a 6%. Para los no economistas, un punto adicional del PIB puede parecer muy poquito, es muchísimo dinero, todavía insuficiente, como vamos a ver. Sí amplió la cobertura de protección social, hay 56 millones de gente con el Seguro Popular. Sí generó protección financiera. Todavía está alto el gasto de bolsillo, pero lo que sí bajó fue el gasto catastrófico de bolsillo. Hay dos tipos de gasto de bolsillo, el catastrófico y el no catastrófico. A mí tampoco me quita el sueño que la gente pague su bolsillo cuando va a comprar una aspirina. Sí me quita el sueño que la gente se arruine económicamente porque tiene un hijo con leucemia y tienen que vender todo para poderle salvar la vida a ese hijo. Entonces hay que hacer la diferencia entre gasto de bolsillo catastrófico. El catastrófico ha bajado, creo que Felicia dio unos datos, se fortaleció muchísimo la oferta, se redujeron las brechas entre instituciones, había una gran brecha entre el Seguro Social y los demás, y mínimos efectos sobre la informalidad, porque esa fue una de las críticas. Hay 9 estudios, 8 de ellos demuestran que el efecto sobre la informalidad es mínimo nulo. Lo que empuja a la informalidad no es que haya un seguro para los no asalariados. Lo que empuja a la informalidad es que la gente, los trabajadores asalariados, no vean una proposición de valor en el monopolio que les da el IMSS. Y entonces se van, 30% votan con los pies. Y cuando ya se cansan de andar pagando doble, se salen. Entonces, pero el Seguro Popular tuvo un efecto mínimo sobre la creación de empleo formal en nuestro país. También ese es otro espantapájaros que la evidencia ha mostrado que es falso. No tenemos tiempo, entonces solamente quiero dejarlos con una cita de un estudio externo. Hace 2 semanas, en el número de la última semana de abril, la muy famosa revista The Economist dedica su historia de portada a la cobertura universal en salud. Y pone 3 ejemplos en el mundo. Aquí ninguno de nosotros tuvo nada que ver porque a nadie de nosotros nos entrevistaron, leyeron todos los estudios que se han hecho y ponen al Seguro Popular como uno de los 3 modelos que dan. Y dicen efectivamente diversos estudios, son este centenar de estudios al que me referí, sugieren que el Seguro Popular ha reducido drásticamente el número de mexicanos que enfrentan costos catastróficos y ha reducido la mortalidad infantil. Este es The Economist de hace 2 semanas. Hay un papel, ya me voy a brincar esto, en los seguros privados tienen un papel complementario, como ocurre en todos los países de la OCDE, y sin embargo hay muchos retos que todavía enfrentar. Y yo simplemente los voy a enumerar. La implantación del Seguro Popular ha sido muy heterogénea, porque tenemos un sistema federal, donde ha funcionado muy bien, y no en todos lados ha funcionado bien. Entonces, ese es quizás el reto más grande. Todavía hay brechas importantes de calidad,
persiste la segmentación. Ese quizás creo que es el problema más grave. Entonces necesitamos una nueva generación de reformas y simplemente las voy a enumerar porque esto está en el artículo de anexos de marzo pasado. Necesitamos 5 reformas de esta nueva generación. Una reforma legal, una reforma financiera, una reforma gerencial, una reforma al modelo de atención y una reforma participativa. La legal tiene que empezar por la Constitución. Tenemos una Constitución que se contradice. El artículo 123 sigue tratando el acceso a servicios de salud con aseguramiento como una prestación laboral. Y el artículo 4 lo declara un derecho ciudadano universal. Ya tenemos que acabar con esto. Este es un derecho universal. Es como en una democracia madura, es como el derecho, es un derecho social, es como el derecho político a votar. Si viviéramos en un país donde votan los asalariados diferente que los no asalariados, creo que no nos gustaría. Ahora, así empezó el derecho al voto. Solamente podían votar la gente que tenía propiedades. Luego, nada más los varones. Finalmente, apenas en los 50 se universalizó mujeres, gente de toda condición social. En la democracia madura, el derecho político a votar es universal. En las democracias maduras, el derecho social a la protección de la salud es universal. No está ligado al empleo de la gente. Hay otros instrumentos de política para fomentar el empleo formal y el crecimiento del empleo. No es negándole a la gente servicios de salud. ¿Ok? Entonces ya tenemos que acabar con esa esquizofrenia de nuestra Constitución. En la reforma financiera falta mucho todavía. Creo que estamos todavía abajo del promedio latinoamericano. En los últimos años, por primera vez desde que se aprobó la reforma hace 15 años, ha habido un descenso. La Secretaría de Salud es la que ha recibido los mayores incrementos, pero tenemos que seguir con esa idea. Hay que legislar ya una contribución social generalizada con esquemas fiscales progresivos, un fondo único de aseguramiento empezando por lo de alto costo y complejidad, tener el paquete común de prestaciones para todo mundo y desde luego facilitar el papel complementario de los seguros privados. Finalmente, necesitamos una reforma gerencial. Hemos avanzado mucho en la separación de funciones y me voy rápido a, primero, fortalecer las capacidades administrativas. Necesitamos una nueva generación de gerentes que entiendan lo que es un sistema de información donde el dinero sigue a la gente. Que podamos ya instituir una tarjeta universal de salud. Digo, muchos de ustedes, todos nosotros tenemos experiencia con el sistema bancario. Yo puedo tener mi credencial de cualquier banco, ir a cualquier cajero automático. Bueno, es la misma idea. Yo puedo tener IMSS, ISSSTE, Seguro Popular o un seguro privado. Debo de poder ir a cualquier establecimiento a recibir atención. Y ya es un problema de back office que las instituciones aseguradoras se compensen. Si eso lo podemos poder hacer para los bancos, esto en un modelo donde hay 3 aseguradores públicos sería trivial, francamente, desde un punto de vista de tecnologías de la información. Y luego necesitamos tener un tabulador único de intervenciones para que haya prestación cruzada. Hemos avanzado, por cierto, en esas 2 direcciones. Ya hay que acabar con esto. Esto no es así como mandar a un hombre a la luna, de veras. Tenemos la tecnología para hacer esto. Finalmente, sí necesitamos un nuevo modelo de atención. No me voy a tener ya en esto. 10 características, debe ser anticipatorio, porque no hay dinero que alcance si no actuamos en las causas de la obesidad, del tabaquismo, de las adicciones, de la violencia. Las causas. Tiene que anticipar los problemas y generar una nueva generación de programas preventivos. Tiene que estar centrado en las personas, incluyendo la posibilidad de una atención más personalizada con la revolución en la genómica y las ciencias de la vida, comprometido con la calidad absolutamente, integral, que quiere decir que cubre todo el ciclo de vida de las personas. Esa es la 4ª característica, continuo, e integral, que cubre todo el ciclo de atención, prevención, diagnóstico, tratamiento, paliación, todo integral y continuo, o sea, todo el ciclo de vida. Tiene que estar diversificado en términos de los espacios de atención, interconectado en redes, ya no el sistema piramidal de primero, segundo, tercer nivel, sino mucho más interconectado, y podemos hablar más de eso. Tiene que ser sostenible financieramente, no podemos quebrar a la economía con nuestro sistema de salud. Responsable quiere decir que rinde cuentas, que es responsable ante los ciudadanos. Y finalmente, innovador, que quiere decir que invierte en investigación. Este es un nuevo modelo de atención, solamente lo menciono. Y finalmente, la reforma participativa
es porque esta reforma sobre todo cambia el centro de gravedad hacia los ciudadanos, que es lo que merecemos en una democracia. Por supuesto hay que informar y educar, hay que fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y diseñar instrumentos para escuchar la opinión y responder a las preferencias. Pero lo más importante, si le queremos dar voz a la gente, es darle libertad de elección. Termino con esta cita de Héctor Aguilar Camín, que dice, refiriéndose a otra cosa, la opción que tenemos hoy en México es un cambio como reforma o un cambio como ruptura. O seguimos construyendo sobre las bases de estas reformas de Estado a las que me refería al principio, o abrazamos las utopías regresivas de los monopolios públicos, ideas de los años 70 del siglo pasado, y damos una marcha para atrás. O sea, o reformamos, que quiere decir construir, o tenemos una ruptura y nos vamos hacia atrás. Este es un momento crítico porque en este país estamos en elecciones. Vamos a enfrentar una decisión muy importante. En todas las democracias maduras la salud es uno de los grandes temas de las contiendas electorales. No hemos llegado ahí todavía y yo por eso felicito a Funsalud y al Tecnológico Monterrey que haya organizado este foro, porque este es el momento de discutir estas opciones y esperamos que este debate informe las decisiones últimas de los ciudadanos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias primero al doctor Kersenovich en este panel, a la doctora Noll y por último al doctor Frenk en orden de aparición. La idea es que comamos, ¿ok? Entonces les voy a pedir el orden es el siguiente, arranquemos a comer, vamos a hacer preguntas, ustedes tienen unos cuadernitos ahí enfrente, el que quiera elaborar una pregunta, por favor anótela. Y vamos a pasar por esas preguntas. Vamos a hacer una elección de unas 6 preguntas y entre las 3:15 y las 3:25 le vamos a pedir al doctor Kersenovich, a la doctora Noll y al doctor Frenk que nos ayuden respondiendo esas preguntas para las 3:25 arrancar con el siguiente bloque y terminar a las 5 en punto como se acordó. Buen provecho, gracias y ahorita vamos a pasar por las preguntas el que tuviera.